Sí. Si la respuesta fuese tan simple, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué este video? Porque la mayoría de la gente no sabe la respuesta. De hecho, en París, en 1977, hubo un episodio de contaminación que llevó a las autoridades a tomar medidas drásticas. En los días pares podían circular solamente autos con patente par. En días impares podían circular autos con patente impar. ¿Qué pasó con los autos con patentes terminadas en 0? La policía no sabía si debía detenerlos y multarlos porque no sabían si 0 es par o no. Algo similar ocurrió en Nueva York en el 2012, con la llegada del huracán Sandy. Hurricane Sandy hammered the Bahamas early Friday after leaving 21 dead across the Caribbean. This is a serious and big storm. This is a massive storm. When they tell you to evacuate, you need to evacuate. Debido a las enormes filas para comprar benzina, el alcalde Bloomberg anunció que Those with license plates ending in an even number or the number 0. esta vez las autoridades dijeron patentes terminadas en par o en 0. Eso tal vez hace pensar que 0 no es par. De hecho, CBS explicita, 0 es considerado par. En una pequeña encuesta hecha en Twitter, el 69% de las personas opinó que 0 no es par ni impar, solo 20% respondió correctamente. Este video es para explicar por qué 0 es par. Partamos diciendo que hay 3 respuestas posibles para un número. Puede ser par, puede ser impar o puede que no sea ninguno de los dos. Por ejemplo, 2 es par, 3 es impar, pero ¿qué pasa con 2,1? Entonces, lo primero que debemos hacer es señalar qué tipo de números consideraremos para ver si es par o impar. Supongamos que solo consideramos los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, la respuesta es 0 no es par ni impar, porque no está dentro de los números que dijimos que íbamos a considerar. De la misma manera, 2,1 no es par ni impar, pero tampoco podemos considerar menos 2 como par o menos 3 como impar. Pero si consideramos los números enteros que vemos acá, ahora sí tiene sentido la pregunta, ¿0 es par? ¿De qué depende ahora la respuesta? De la definición. La definición es que los números pares son números enteros que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Con esta definición no hay duda posible, 0 es par. ¿Por qué entonces hay tanta confusión? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que los números pares e impares se enseñan en educación básica, cuando aún no existen los números negativos y ni siquiera es muy claro que 0 sea un número. El 0 siempre nos ha sido sospechoso y siempre ha sido discriminado. De hecho, en 1299 a los mercaderes de Florencia se les prohibió su uso. Otra razón puede estar en la definición. En la mayoría de los textos aparece que un número par es un número entero que es múltiplo de 2 o un número entero que es divisible por 2. Pero los conceptos de múltiplo y de divisible requieren a su vez de una definición. Puede que dichos conceptos no estén muy claros. Por eso, en la definición que di hace un rato, evité hablar de múltiplo y de divisible. Pero ¿cuál es la definición correcta? Esa no es la pregunta correcta. Podemos partir de cualquier definición, pero luego debemos ser consecuentes con esta definición. Y si definimos 0 como par, todo se hace más simple. Veamos algunos ejemplos. En la recta numérica los pares e impares van alternados. Según esto, 0 debe ser par. Entre dos números impares debe haber un número par. Según esto, 0 debe ser par. Si restamos dos números pares, el resultado es un número par. Según esto, 0 debe ser par. Tomemos cualquier número par.
Si lo sumamos con un número desconocido y el resultado es par, entonces el número desconocido debe haber sido par. Según esto, 0 debe ser par. Así podemos dar montones de ejemplos que llevan a que 0 debe ser par. Si cambiamos la definición, vamos a tener que decir cosas como: si restamos dos números pares, el resultado es un número par, o 0. Entre dos números impares siempre hay un número par, o 0. Siempre tendremos que decir la excepción, y eso a los matemáticos no les gusta mucho. En cambio, ¿qué pasa si dejamos al 0 como par? Nada. 0 es par porque termina en 0. 0 es par porque es múltiplo de 2. 0 es par porque es divisible por 2. De hecho, el resultado al dividir 0 por 2 se puede volver a dividir por 2. Y el resultado de esto se puede volver a dividir por 2 y así sucesivamente. Es decir, 0 no solo es par, sino que es el número más par de todos.